a todos, amados. El Señor les bendiga. Es un gozo increíble el poder estar reunidos nuevamente en su nombre. Y damos gracias por esta oportunidad. Les invito a que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 18 y vamos a ver los versos 15 en adelante. Mateo 18, versos 15 al 20. Abran su Biblia, por favor. Venimos pasando una serie que hemos titulado ¿Cómo identificar a una iglesia bíblica? Y el objetivo principal de esta serie obviamente ha sido que usted entienda la manera en que la iglesia debe funcionar, la manera en que una iglesia bíblica debe funcionar, ¿cierto? Cada uno de los mensajes de esta serie tiene como propósito que usted comprenda la manera en que nuestra iglesia funcionará. Mateo 18, 15 al 20. Abra ahí su Biblia, por favor. Si usted encuentra el pasaje, le voy a pedir, por favor, que se ponga en pie una vez más para reverenciar al Señor al leer su palabra. Gracias. Dice así la Sagrada Escritura. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, una vez más venimos ante tu bendita presencia, rogando el auxilio del Espíritu Santo y pidiendo que Él sea el Maestro que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El Señor les bendiga. Amados, la iglesia es un grupo de personas imperfectas que adoramos al único Dios que es verdaderamente santo, justo y perfecto. Por tanto, déjeme decirle, no existe una sola iglesia local que usted pueda decir que es perfecta. Porque las iglesias están compuestas por pecadores redimidos. Personas a las cuales Dios ha salvado, pero que aún tenemos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Un hombre llamado Bill Hybels afirmó que el concepto popular de unidad, donde los desacuerdos nunca surgen y las opiniones contrarias nunca se expresan con fuerza, es una tierra de fantasías. Y el punto, amado hermano, es que usted no puede aspirar a que dentro de la iglesia no existan diferencias de opinión, no existan en algunas ocasiones incluso conflictos. De hecho, el conflicto es inevitable. Las diferencias son inevitables. Tenemos diferencias incluso con nuestra esposa o los esposos, con los hijos, ¿cierto? Es inevitable tener diferencias y tener conflictos en las relaciones interpersonales. Es humanamente imposible vivir en total armonía con todo lo demás todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando surjan conflictos en la iglesia? ¿Qué debemos hacer cuando surjan diferencias en la iglesia? ¿Ok? En este pasaje que vamos a ver el día de hoy, el Señor Jesús
le explicó a los discípulos cómo se deben resolver los desacuerdos entre creyentes. Y les recuerdo una vez más que estamos examinando 8 características que identifican a una iglesia bíblica. 8 características que identifican a una iglesia bíblica. ¿Cuáles son esas características? Bueno, hemos visto que una iglesia bíblica se caracteriza en primer lugar por su doctrina. La doctrina es bíblica, es apostólica. En segundo lugar, su gobierno. Una iglesia bíblica debe estar gobernada por un grupo de ancianos, líderes maduros que guían la congregación. En tercer lugar, su adoración es bíblica. En otras palabras, Dios es el centro de la adoración, no los hombres. ¿Ok? En cuarto lugar, sus ordenanzas son bíblicas. O sea, practican fielmente el bautismo bíblico y la Santa Cena. En quinto lugar, vimos que su membresía es bíblica. O sea, la membresía está compuesta por todos aquellos que pertenecen realmente a Cristo. Y hoy vamos a ver que su disciplina es bíblica. Su disciplina es bíblica. Déjeme decirle, los reformadores afirmaron que el ejercicio fiel de la disciplina es una de las marcas innegables de una verdadera iglesia de Cristo. En otras palabras, para que una iglesia sea una iglesia de Cristo, debe practicar fielmente la disciplina bíblica. Ellos, los reformadores, consideraban la disciplina una práctica bíblica que fue establecida obviamente por Jesús y por los apóstoles, con el propósito de proteger y corregir a los verdaderos creyentes, a la iglesia de Cristo. Por tanto, amado hermano, tenemos que entender que la disciplina bíblica no es opcional, sino que es una característica necesaria e imprescindible, fundamental del cristianismo auténtico. Bien, cuyo fin es proteger la integridad tanto doctrinal como moral de la iglesia. Ese es el propósito de la disciplina, proteger la integridad moral y doctrinal de la iglesia. La semana pasada hablamos sobre la membresía de la iglesia, ¿cierto? Déjeme decirle, unirse a la membresía de una iglesia es someterse a su disciplina. ¿Ok? Cuando una persona asume el compromiso de membresía en una iglesia, automáticamente está diciendo que se somete a la disciplina de la iglesia. En Mateo 18, 15 al 20, Jesús nos da una enseñanza súper importante para la iglesia. Jesús nos enseña en primer lugar los pasos en la disciplina bíblica, en los versos 15 al 17. Los pasos en la disciplina bíblica, versos 15 al 17. Y en segundo lugar nos enseña la promesa de la disciplina en los versos 18 al 20. Vamos a ver en primer lugar los pasos de la disciplina, versos 15 al 17. Déjeme decirle, Jesús establece aquí 4 pasos en la disciplina bíblica. 4 pasos en la disciplina bíblica. Vamos a ver el primer paso. En el verso 15 dice así el Señor: y si tu hermano peca, déjeme decirle, yo estoy leyendo la Biblia, la traducción de la Biblia de las Américas, pero estoy seguro que quizás entre ustedes hay algunos que tienen otras versiones, ¿verdad? Como la Reina Valera, que dice, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti. Bueno, déjenme decirles, los manuscritos antiguos más confiables agregan esa expresión, contra ti. Lo que indica que esta es una ofensa cometida directamente contra una persona. O sea, es cuando alguien peca directamente contra otra persona. ¿Ok? Ahora, eso no limita lo que el Señor va a enseñar. Ya sea que el pecado sea directamente contra alguien o no, sea general, abarque todo.
¿Ok? Eso no importa. Si el pecado fue contra alguien o no, eso no importa. De cualquier modo, cualquier pecado que cometa cualquier creyente merece disciplina. ¿Ok? Cualquier pecado que cometamos los creyentes merece disciplina por parte de la iglesia. Y déjeme explicarle algo, y esto es importante y quiero que usted lo entienda. Es responsabilidad de todos los creyentes, suya y mía, el aplicar la disciplina. ¿Ok? Todos los creyentes debemos estar listos y dispuestos para confrontar el pecado. No debemos murmurar, no debemos ir con otras personas a contarle, no debemos hacer nada de eso, ¿ok? Porque cuando uno va y empieza a compartir con otros y a hablar con otros y a murmurar, esto tiene un potencial de crear división y enemistad entre las personas, y eso constituye en sí mismo un pecado. ¿Ok? Escuche bien, ninguna iglesia tiene una membresía perfectamente santificada. Nadie puede decir aquí, yo soy tan santo que nunca peco. ¿Cierto? Somos creyentes, redimidos por gracia, pero que todavía lidiamos y batallamos con el pecado, los remanentes del pecado que hay en nosotros. Y sin duda, eso va a causar conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos culturas diferentes, tenemos gustos diferentes, personalidades diferentes y tenemos muchas cosas diferentes que muchas veces no nos gustan, ¿cierto? No nos gustan. Ahora, todo pecado, escuche bien lo que voy a decir, amado hermano, porque esto es importante. Todo pecado afecta la comunión del creyente, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con los demás. Cuando usted y yo pecamos, obviamente, en ese instante, la relación con Dios nunca se interrumpe porque Dios nunca va a dejar de ser nuestro Padre Celestial. Pero la armonía de la relación se afecta. ¿Por qué? Porque Dios obviamente no está de acuerdo con que nosotros vivamos en pecado. ¿Entiende eso? Es igual que un padre ama a su hijo y lo ama tanto que lo ama en cualquier condición. Aun cuando el hijo hace algo indebido, el padre lo sigue amando. Sin embargo, en ese tiempo, el padre tiene que disciplinar al hijo, porque la disciplina es una muestra de amor. Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Bien. La iglesia, la responsabilidad de la iglesia es guiar a sus miembros y ayudarles a crecer o a progresar en su santificación individual. O sea, así como la responsabilidad de los padres es guiar a los hijos para hacerlos maduros y capaces de enfrentar el mundo, la responsabilidad de la iglesia es ayudar a los creyentes a crecer en madurez espiritual para que sean capaces de poder vivir una vida independiente en Cristo. Bien. Ahora, vivimos en una época en la que lamentablemente muchos pastores han optado por no practicar la disciplina bíblica. ¿Por qué? Para no ofender a los miembros. No ofender a los miembros. Déjame decirte, es triste, es lamentable. ¿Por qué? Porque una iglesia que no practica la disciplina bíblica se va a convertir en una sinagoga de Satanás. Y será una iglesia condenada por Cristo. Amado hermano, lea los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y usted va a ver que el Señor está llamando a la iglesia y les está diciendo, si ustedes siguen en este camino, de las 7, solamente 2 no recibieron reprimendas del Señor. ¿Ok? Y el Señor les dice, si ustedes siguen en ese camino, yo voy a quitar su candelabro. ¿Qué significa eso? Ustedes van a dejar de ser una iglesia.
¿Ok? Cuando la iglesia no practica la disciplina, se convierte en una iglesia condenada por Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, hemos cantado unos himnos preciosos que hablan de la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo, amado hermano. Santo. Fíjense que la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es justo, pero el único atributo en la Biblia que se repite 3 veces, dice que Dios es santo, santo, santo. No podemos tomar eso a la ligera, amado hermano. Dios demanda santidad de su pueblo. Dios demanda santidad de su pueblo. En Primera de Pedro 1:16, el apóstol Pedro dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Ok? Sed santos, porque yo soy santo. Debido a que Dios es santo, Dios disciplina a su pueblo. ¿Usted entiende eso? ¿Sabe, hermano? Lea Hebreos 12, versos 5 al 11. La Biblia dice claramente que Dios es como un padre que ama a sus hijos y los disciplina. Y dice que el hijo que no recibe disciplina es porque no es hijo. No es realmente hijo. Dios disciplina a su pueblo. Bien. ¿Y usted quiere ver esa disciplina? Bueno, si usted lee en el capítulo 5 de Hechos, en los versos 1 al 11, usted va a ver que cuando empezó la iglesia había un matrimonio llamado Ananías y Zafira que quisieron burlarse del Señor y Dios los disciplinó. ¿Cómo? Les quitó la vida. Si usted ve en 1 Corintios 11, el verso 30, en Corinto habían creyentes tomando de la cena indignamente, y la Biblia dice en el verso 30 que había muchos enfermos de esa gente, y algunos habían incluso muerto. Dios los disciplinó, les quitó la vida. ¿Sabe? Cuando Nadab y Abiú, que eran sacerdotes del Señor, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, el Señor les quitó la vida. ¿Usted entiende eso? A veces pensamos que podemos venir a adorar a Dios de la manera que queremos y como nosotros queremos y buscamos lo que nos gusta y no entendemos quién es el Señor al que adoramos. Déjame decirte, la santidad define esencialmente la nueva naturaleza y la conducta del cristiano. Un cristiano es un santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en él. Y eso define su naturaleza, y define sus prioridades, y define su estilo de vida. ¿Por qué? Porque antes de estar en Cristo, era un pecador perdido. Como decía ahorita la lectura que tuvo mi hermano, andaba en mis pasiones y deseos, satisfaciendo los deseos de la carne. Pero ahora que estamos en Cristo, Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el Señor de la vida de todo cristiano. Y por tanto, la prioridad del cristiano es ser más como Cristo y menos como yo. Bien. Por tanto, la santidad define esencialmente la nueva naturaleza y conducta del cristiano, en contraste con su vida anterior. Déjame decirte algo. Mucha gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Anda preocupado por saber cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos revela cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y déjame decirte, si usted ve conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, 1 Tesalonicenses 4, 3, ahí dice algo interesante para nosotros como iglesia. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Lo veis conmigo, sí o no? Obviamente, en el contexto se habla continúa hablando de la inmoralidad sexual, pero el punto, amado hermano, es que la voluntad de Dios para todo creyente es que usted sea santo. Si usted no está creciendo en santidad, le voy a decir algo. Usted puede venir a la iglesia 10 años, 20 años, 30 años, 50 años y estar sentado hoy oyendo la predicación, pero si usted no está cambiando dentro de sí
y usted no está siendo conformado a la imagen de Cristo, si usted no está creciendo en santidad, usted no es cristiano. No es cristiano. Porque Dios nos justifica, nos santifica y nos glorifica. La voluntad de Dios es que todo creyente sea santo. ¿Ok? Y ser santo significa ser apartado del pecado para vivir en santidad. Ser apartado del pecado para vivir en justicia. Por tanto, y debido a que Dios es santo, nosotros debemos confrontar todo pecado. No debemos pecar a la ligera, amado hermano. El pecado es algo que Dios odia. Y Dios lo odia tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz. Nosotros debemos aprender a odiar el pecado en nosotros, tanto como Dios lo odia. ¿Sabe? El término pecado ahí es la traducción del verbo griego hamartano, que significa literalmente errar el blanco. E implica no dar en el blanco de las normas de Dios. Y déjeme decirle, nosotros nunca damos en el blanco las normas de Dios. ¿Bien? En otras palabras, la ley de Dios expresa su santidad y su justicia. ¿Bien? Ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Por eso Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Y es por eso que la salvación es por gracia. ¿Bien? Pero yo quiero que se entienda, la gracia no justifica que vivamos en pecado. De hecho, Pablo dice en la carta de los Romanos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La disciplina abarca tanto la doctrina como la conducta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos los miembros de la iglesia debemos conducir nuestras vidas acorde a la voluntad de Dios revelada en su palabra. En su palabra Dios nos dice cómo debemos vivir. Y nosotros cada vez que aprendemos algo tenemos que empezar a implementarlo. Eso es lo que nos hace cristianos, el obedecer la palabra. No ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra. Y déjame decirte, ningún área de nuestra vida se considera fuera del alcance, fuera del ámbito de la rendición de cuentas en la iglesia. En otras palabras, la iglesia, cuando uno dice es miembro de la iglesia, se está sometiendo al liderazgo y ningún área de la vida está fuera de esa rendición de cuentas. Ahora, ¿qué debemos hacer los creyentes cuando un hermano peca? ¿Qué debe hacer un creyente cuando un hermano peca? Si usted ve un pecado, que alguien cometió un pecado, algo que la Biblia condena como pecado, y usted ve que una persona lo comete, ¿qué debe hacer usted? ¿Ir a chismear? ¿Ir a decirse al otro? No. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice el Señor, ve y repréndelo. ¿Cómo? A solas. ¿Lo ve? Ve y repréndelos. ¿Cómo? A solas. Y fíjense, obviamente, en el contexto se refiere a un pecado que no sea de conocimiento público. ¿Bien? Que no sea de conocimiento público. Eso se asume. ¿Por qué? Porque los pecados públicos deben confrontarse públicamente. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, muy fácil. Gálatas capítulo 2, verso 14. En Gálatas 2, verso 14, vemos a dos hombres de Dios. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Dice así la Escritura. Pero cuando vi, y obviamente sabemos que está hablando quién, el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en privado. No, ¿cómo? Delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? O sea, Pablo confrontó a Pedro públicamente. ¿Por qué? Porque el pecado que él había cometido fue público.
¿Entiende la implicación? Si usted comete un pecado público, nuestro deber como iglesia es confrontarlo públicamente. Estoy seguro que mucha gente eso nos dirá, no, eso no nos gusta. Y es por eso que hay tanta gente que brinca de un lugar a otro. Bien. Aquellos pecados graves que dañen el testimonio de la iglesia, las herejías y los conflictos que promuevan la desunión serán confrontados severamente y de manera pública ante toda la membresía de la iglesia. Esa es la manera de hacerlo. Públicamente. ¿Ok? Ahora, obviamente, en el contexto, Jesús está hablando de un pecado privado. Volvamos al punto. Si un hermano peca, ¿cuándo debe ocurrir la reprensión? ¿Cuándo debe ocurrir la reprensión? ¿Ok? Déjame decirte, debe ocurrir en cuanto ocurra la ofensa. De inmediato. No después, de inmediato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro propósito debe ser ayudar a ese creyente a reconocer su pecado y arrepentirse lo antes posible para que pueda, obviamente, restaurar la armonía de la relación, tanto con Dios como con su persona. ¿Bien? Y también, obviamente, eso va a evitar el resentimiento y la amargura de la persona que sufrió el agravio. El resentimiento y la amargura. Ahora, ¿quién debe aplicar la disciplina? ¿Quién debe aplicar la disciplina? Bueno, el Señor lo dice claramente ahí. La persona responsable de aplicar la disciplina es cualquier creyente que esté consciente del pecado que ocurrió. Por tanto, si usted es la persona que es testigo de ese pecado, es usted el responsable de iniciar la disciplina. Bien, todos somos responsables. Todos somos responsables. ¿A qué me refiero? La disciplina no es responsabilidad única de los líderes de la iglesia, sino es de toda la iglesia. De toda la iglesia. ¿Sabe? El término ahí, reprender, significa literalmente redarguir. Y la raíz de este verbo tiene el significado de sacar a la luz, de exponer algo. ¿Ok? Y no es que usted lo exponga a la luz pública, sino que usted vaya con el hermano y le haga ver la manera en que él pecó. Así que Jesús dice que lo primero que el creyente debe hacer es que el ofensor vea su pecado tal cual es, lo vea como pecado. ¿Bien? Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, este es el primer paso en la disciplina. El primer paso en la disciplina. Se debe confrontar al pecador, ¿cómo? En privado. En privado. Recuerda, amado hermano, no comentar, no hablar, no ir con otras personas. Es algo privado. ¿Ok? Si la persona reconoce su pecado y si se arrepiente, no hay que hacer nada más. Y nadie más debe saberlo. Es algo que queda ahí. Debe quedar ahí. Bien. Jesús dijo, si te escucha, has ganado a tu hermano. Note, el propósito de la disciplina, ¿cuál es? La restauración espiritual de los creyentes y el restablecimiento de la relación entre los creyentes. Es que la relación vuelva a ser una relación armoniosa. ¿Bien? Cuando usted o yo tengamos que ir a confrontar a un hermano que ha pecado, el apóstol Pablo nos da instrucciones específicas de cuál debe ser la actitud con la cual debemos hacerlo. En Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6:1 dice el apóstol Pablo,
Hermano, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea, aquel contra quien sea pecado debe acercarse al ofensor con un espíritu de humildad y de mansedumbre. Y la motivación tras esa acción, amado hermano, debe ser la restauración del hermano o la hermana a la santidad. Y obviamente debe perdonarlo si se arrepiente. Debe perdonarlo si se arrepiente. Ahora, nunca, escuche bien lo que voy a decir, nunca la confrontación debe hacerse con una intención de vengarse o desquitarse o hacer daño a la otra persona. Nunca. Porque eso no es de hermanos. Eso no es de creyentes. Esa no es la manera en que actúa un creyente genuino. Cuando un hermano que ha caído en pecado es reprendido y se aparta del pecado y es perdonado, vuelve a tener comunión con el cuerpo y con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Bien? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si este hermano no reconoce su pecado o no hace caso de la reprensión? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Verdad? Bueno, vamos al segundo paso. Verso 16. Pero si no te escucha, fíjense, si no te escucha, venimos del primer paso que fue la reprensión privada, ¿cierto? Ahora, si no te escucha, ¿qué debemos hacer? Dice, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Bien? Fíjense, para evitar que las personas sean acusadas injustamente, porque usted sabe, muchas veces hay acusaciones que son injustas. ¿Sabe eso, verdad? ¿Sabe que a Jesús lo acusaron injustamente? A Esteban lo acusaron injustamente. ¿Qué significa? Puede haber gente que se ponga de acuerdo para acusar a alguien. Incluso. Entonces, hay que tener discernimiento espiritual, sabiduría. Bien. Dios estableció una ley que deben existir al menos 2 o 3 testigos que corroboren lo que la persona está diciendo, lo que el acusador está diciendo. Usted puede ver eso en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Deuteronomio 19, 15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Bien? O sea, lo que debe hacer esa persona es ir y buscar 2 testigos. Y preferentemente, amado hermano, deben ser líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia. ¿Ok? Y ponerlos al tanto del asunto. Si los hermanos al escuchar la queja consideran que la causa es correcta, entonces ellos lo acompañarán a confrontar al ofensor. Bien. Si en esa conversación la ofensa es negada y no hay testigos más allá, no se puede continuar con la disciplina. ¿Por qué? Porque sería la palabra de una persona contra otra. Bien. Por tanto, la persona que hace una acusación sin pruebas se convierte en ofensor al hacer una acusación sin tener pruebas. Por tanto, esa persona, si no hay pruebas, no tiene otra opción más que
una reprensión privada y la entrega paciente de la cuestión a la providencia divina. Dejar que Dios obre en el asunto. Bien. En el caso de que el pecador se arrepienta, reconozca su pecado y se arrepienta, debe ser perdonado de inmediato. Usted ve, si lo hace en privado primero, debe ser perdonado. Si lo hace en este caso, debe ser perdonado igual. ¿Entiende el punto al final? Lo que se busca es la restauración siempre. Bien. Pero si no lo hace, ahora los dos testigos, además de ayudar a orar por la persona y de que ellos también intenten persuadirlo de su pecado, pueden convertirse en testigos públicos contra él ante el resto de la congregación, para que la congregación sepa de que ese creyente fue apropiadamente reprendido y que no se ha arrepentido. Y eso nos llega al tercer paso en la disciplina, verso 17, la primera parte. Dice, y si rehúsa escucharlos, o sea, si rehúsa escuchar a las 3 personas que fueron a verlo, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo paso? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. O sea, si la segunda etapa en el proceso de disciplina no logra traer arrepentimiento, entonces el pecador debe ser confrontado ante toda la congregación y debe decirse a la congregación lo que la persona hizo y que ha sido llamado a arrepentimiento y que no lo ha hecho. Debe ser arrepentido públicamente. Y a partir de ahí toda la iglesia es responsable de llamar a esa persona al arrepentimiento y a volver a la santidad. Déjeme decirle, la Biblia dice que los creyentes nunca debíamos llevar a otros cristianos a un tribunal, ¿verdad? Usted puede ver eso en 1 Corintios 6, 1 al 5. Pablo llamó la atención a los corintios porque estaban llevando sus problemas a los tribunales públicos, a los tribunales civiles. A menos que obviamente sea un caso de abuso infantil, una pedofilia, algo así, que tiene implicaciones legales y que obviamente hay que condenarlo severamente. O que haya una amenaza de una vida, ¿ok? Y en casos así, pues obviamente el deber anunciar a las autoridades para que tomen los pasos pertinentes. Pero a menos que sea uno de esos casos, los problemas de la iglesia deben resolverse en la iglesia, como los problemas de la familia debían resolverse en la familia. ¿Cierto? Y eso nos lleva al próximo paso, el cuarto paso, que es el último paso. Verso 17, la segunda parte dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, aquellos creyentes, amado hermano, que se rehúsen a arrepentirse de sus pecados, deben ser excomulgados de la comunión con la iglesia. ¿Qué significa? Deben ser expulsados de la comunión de la iglesia. Se les debe prohibir asistir a la iglesia. Se les debe prohibir tener comunión con los creyentes de la iglesia. Voy a hacer una pregunta. ¿Es necesario seguir siempre estos pasos? ¿Es necesario seguir primero paso 1, paso 2, paso 3? No, no. La excomunión puede ocurrir de forma inmediata en algunos casos. ¿Cuándo? Primera, si el transgresor es un anciano de la iglesia y existen testigos confiables y es confrontado y no se arrepiente, en ese caso, esa persona debe ser confrontada públicamente, incluso expulsada de la membresía. 1 Timoteo 5, 19 al 20 dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. ¿Lo veis de vuelta?
Verso 20. A los que continúan en pecado, repréndalos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. O sea, yo quiero que usted entienda, el estándar bíblico de santidad es para todos los creyentes. Pero los líderes deben ser irreprensibles, dice la Escritura. Por tanto, cuando un líder pierde esa condición, debe ser confrontado públicamente. Bien. Y si el pecado es adulterio, eso lo descalifica para siempre del matrimonio. Y debe ser excomulgado de la comunión con la iglesia. Bien. Otra situación en la cual la excomunión puede ser inmediata es cuando una persona es confrontada. Recuerdan la lectura bíblica que tuvo mi hermano en 1 Corintios 5, que había un hombre que estaba teniendo relaciones con la que había sido mujer de su padre, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5, y el apóstol Pablo dice en el verso 2, os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haber entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. O sea, una persona que cae en un acto inmoral que afecta el testimonio de la iglesia de este tipo, debe ser expuesto y debe ser excomulgado de la comunión de la iglesia. Otro es cuando una persona haya enseñado una doctrina considerada falsa o herética por los ancianos y luego de haber sido exhortado, rehúsa esa exhortación. Usted puede ver eso en Romanos 16, 17, dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensión y tropiezo contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Si una persona que viene a enseñar doctrina extraña, se le llama la atención la primera vez, si no se arrepiente, es excomulgado de la iglesia, para que no divida a la iglesia. Bien. O cuando un pecador impenitente haya sido advertido 2 veces de una conducta divisiva, conflictiva entre los hermanos, y haya optado por ignorar estas advertencias. Tito 3, 10 y 11 dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Por tanto, la excomunión es el último paso en la disciplina de la iglesia. Ahora, quiero que me presten atención porque quiero hacer una aclaración importante. ¿Ok? ¿Qué distingue a la iglesia entonces de una secta? Porque usted dice, bueno, si usted es parte de los testigos de Jehová, cuando ellos te excomulgan, después ni te miran, ni te hablan y cortan todo vínculo. ¿Debemos hacer lo mismo nosotros? No. Excomulgarlo de la iglesia no significa que vamos cuando veamos a la persona a cerrar toda puerta y a nunca hablarle no. La idea es que no vamos a tener comunión con él, no vamos a compartir con él, pero cuando lo veamos, cada vez que lo veamos y tengamos oportunidad, vamos a llamarlo al arrepentimiento y tratar de hacerle entender que vuelva, que se arrepienta y vuelva a la comunión con la iglesia y con el Señor. Esa debe ser la actitud. ¿Entiende eso? Cada vez que haya oportunidad, mientras el hermano no se arrepienta, mientras esté vivo, hay que seguir hablando una y otra vez. No tener comunión con él para compartir, no tener comunión con él para las actividades de la iglesia, porque si permitimos que el pecado siga dentro de nosotros, como dice Jesús, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Pero, obviamente, entendiendo que esa persona está en una condición que muy probablemente ni siquiera sea cristiano. Nunca debemos cerrar la puerta. ¿Ok? Y si el pecador que ha sido excomulgado se arrepiente, entonces se le da un periodo de prueba y después de eso es restaurado a la comunión. Bien. Ahora, si es un líder, el estándar de los pastores es diferente.
Un líder que cae en un pecado serio de ese tipo queda descalificado para el ministerio. ¿Ok? Ahora, hemos examinado los pasos de la disciplina. Vamos a ver con la promesa de la disciplina en los versos 18 al 20. La promesa de la disciplina, 18 al 20. Dice el Señor, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Déjenme decirles, no he visto unos versos más malinterpretados en la Escritura que estos dos. Yo ato al diablo. Oiga, si toda la gente que ata al diablo realmente pudieran atar al diablo, el diablo estuviera atado todo el tiempo. ¿Ok? Cuando usted lee estos versos y los está interpretando, debe entenderlo en el contexto en que se está hablando. ¿De qué está hablando el Señor en este contexto? De la disciplina de la iglesia. O sea, Cristo está dando aquí instrucciones específicas para lidiar con el pecado en su iglesia. Amado hermano, tenemos que entender algo. La iglesia debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Esa es la declaración doctrinal que vemos en la mayoría de las iglesias. Pero es verdad, es verdaderamente la Biblia nuestra norma de fe y conducta. Cuando yo digo la Biblia es la norma de fe y conducta, estoy diciendo que la Biblia es la norma de mi fe y mi conducta. ¿Entiende eso? Significa que yo estoy de acuerdo a vivir no acorde a mi voluntad, sino acorde a la palabra de Dios. La iglesia debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Dios ejerce su autoridad en y a través de la iglesia local. Su iglesia es un organismo por el cual Dios obra. Dios ejerce su autoridad a través de la iglesia para restaurar a cada uno de sus hijos descarriados. ¿Ok? Cristo le da en estos versos a la iglesia en general y a sus líderes ordenados en particular autoridad para supervisar la doctrina e imponer disciplina y perdonar o condenar a aquellos que no se arrepienten de sus pecados. ¿Ok? En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que la iglesia debe juzgar las acciones de los miembros. ¿Basándose en qué? Basándose en lo que enseña la Escritura. Y cuando la iglesia hace eso, cuando la iglesia dice que un hermano está pecando porque ha violado algo que la Escritura claramente enseña que es pecado, y la iglesia juzga al hermano y condena al hermano, puede estar segura de que Cristo está de acuerdo con ella. Ese es el punto. Bien. En otras palabras, cuando la iglesia excomulga a uno de sus miembros, actuando de acuerdo con los claros preceptos de la palabra de Dios, este acto de excomunión es nada menos que una sentencia pública de Jesucristo a través de la iglesia. Bien. Es Cristo el que está juzgando la iglesia. Nosotros somos simplemente el mecanismo, el medio. Y la norma, la ley, es su palabra. ¿Entiende eso? Y lo que está diciendo es que como iglesia nosotros podemos saber quiénes se han arrepentido y quiénes no. Y cuando una persona no se ha arrepentido, podemos decir, sabes que tú estás bajo juicio de Dios, porque no te has arrepentido de tus pecados. No es que nosotros tengamos el poder para perdonar el pecado. Obviamente el que condena finalmente es Cristo. Pero como iglesia
Estamos juzgando el pecado. ¿Para qué? Con un propósito, que la persona se arrepienta y regrese a la comunión con la iglesia y con Cristo. Bien. Verso 20. Ya con esto voy a terminar, amado hermano. Verso 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabe? Oí unas predicaciones al respecto de estos versos y me reía porque es cierto, lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Cuando vemos nada más que 2 o 3 personas en el culto de oración, la gente dice, donde están 2 o 3, allí está el Señor en medio de ellos para bendecirlo. ¿Cierto? Es lo que usamos el texto muchas veces, fuera de contexto, nuevamente. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente, el contexto exige que los 2 o 3 de los que el Señor está hablando aquí sean los testigos que confrontaron al pecador en la disciplina de la iglesia. ¿Entiende el punto? Esos 2 o 3 son las personas que fueron a confrontar al hermano que está en pecado. Por lo tanto, el hecho de que 2 o 3 se hayan reunido en el nombre del Señor significa que han realizado fielmente su función de verificar ya sea el arrepentimiento o la impenitencia de un hermano o hermana que ha pecado a la hora de aplicar la disciplina bíblica. Los miembros de la iglesia, en ese caso, que son confrontados, ¿verdad?, por estos hermanos, los hermanos sirven de testimonio delante del Señor de que realmente esa persona o se arrepintió o no se arrepintió. Y es de eso lo que está hablando el texto bíblico. ¿Ok? Y el Señor está diciendo, yo respaldo la disciplina bíblica. Yo la apoyo. Es mi disciplina. Porque ustedes están haciendo el ministerio, un ministerio que santifica a la iglesia en mi nombre. No lo estamos haciendo en nuestro nombre, no lo estamos haciendo en nuestra fuerza, no lo estamos haciendo por apartar a alguien que no nos gusta, no, lo estamos haciendo acorde a lo que la Escritura nos enseña y ordena. Ahora quiero aclarar algo, amado hermano, porque una de las cosas que ocurre es que muy pocas iglesias practican la disciplina. Y cuando hay algunas que lo hacen, cuando un miembro es disciplinado, lo primero que hace es, no, me voy a otra iglesia. ¿Verdad? Es la manera más fácil de resolver el problema. En vez de enfrentar sus problemas, se va a otra iglesia. Déjeme decirte, los miembros de la iglesia bíblica, gracia y soberana, que estén bajo disciplina, en primer lugar, pierden el derecho a renunciar a su disciplina, o a su membresía, perdón. ¿Ok? Y en segundo lugar, si decide irse a otra iglesia por rebeldía, los ancianos tenemos el deber de llamar a los pastores de esa iglesia, si sabemos dónde fue, y de informarles las razones por las que ese hermano fue disciplinado en nuestra iglesia. ¿Por qué razón? Porque no queremos que un problema llegue a otro lugar y cause más problemas. ¿Entiende eso? Amados, la Iglesia Bíblica de Gracia Soberana estará comprometida a practicar la disciplina tal y como la instruye el Señor Jesucristo en Mateo 18, 15 al 20. Y déjeme decirle, el triple propósito de la disciplina, y con esto termino, es, número 1, glorificar a Dios al mantener la pureza doctrinal y moral en la iglesia. Número 2, edificar a los creyentes disuadiéndolos de pecar. Y número 3, restaurar a los creyentes que han caído en pecado, llamándolos al arrepentimiento y a regresar al estándar bíblico de doctrina y de conducta. Nuestra misión como iglesia, amado hermano, es ayudarles a ustedes a crecer en santidad. Te invito a orar. Señor, damos gracias porque tu palabra es muy clara y en ella tú nos instruyes, Señor, en la manera en que tu iglesia debe comportarse, la manera en que tu iglesia debe practicar la disciplina para que tu pueblo sea un pueblo santo, un pueblo que vive
en obediencia a ti. Un pueblo que se somete a tu palabra. Y un pueblo que realmente honra a Cristo con sus vidas. Señor, ayúdanos. Tú sabes que todos somos débiles. Somos propensos a pecar. Sosténnos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser diligentes. Ayúdanos a estar centrados en ti. Y permite, Señor, que como iglesia entendamos que esto es imprescindible para que realmente podamos ser una iglesia que honra a Cristo, que exalta tu nombre y te trae gloria. Y para que podamos ser de bendición y podamos extender la luz del Evangelio a las personas alrededor nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Aplícala a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.